Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. La vida y con ello el deporte está llena de retos. Intercity probablemente nunca se había visto en una dinámica como la actual, pero claro, cuando uno quiere hacer historia, tiene que superar los grandes retos. Vamos al lío. El Intercity tratará de romper su mala dinámica en el próximo partido en casa frente a la Unión Deportiva Logroñés. Eneco Undabarrena habla de un partido importante, el que se va a jugar frente a los riojanos. Conocemos un poco más de cerca al técnico argentino Gustavo Siviero. Ya lo habéis visto, hoy tenemos una cita con Gustavo Siviero, con el técnico de Intercity. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Te veíamos con Leo Biagini, un viejo conocido no solo de Mallorca. Sí, un amigo que me ha dado esta profesión. En Argentina ya jugamos juntos, él en sus comienzos, yo un poquito más avanzado en Newell's Old Boys. Luego nos volvimos a encontrar aquí en Mallorca como compañeros y bueno, y ahora hemos decidido tanto él como yo quedarnos a vivir allí, o sea que cada tanto nos estamos viendo o como mínimo hablando. Enseguida vamos a hablar largo y tendido de esa etapa como entrenador, vamos a hablar también de la etapa como jugador, si te apetece. Antes vamos a escuchar y a ver lo que decía Eneco Undabarrena, que se refería al partido frente a la Unión Deportiva Logroñés del próximo domingo al mediodía, un partido importantísimo para el Intercity, un partido complicado. Así hablaba el centrocampista. Sí, al final tengo muchos conocidos allí, un típico rival del norte, del grupo 2 en su día y bueno, un equipo que tiene aspiraciones a todo. Sí, a ver, bueno, sí sigo porque ya te digo, conozco gente y al final de los equipos que son cerca de mi zona, pues sí los sigo y bueno, es un equipo muy bueno, todos los años es un equipo duro que aspira a estar arriba, aspira a intentar ascender, entonces bueno, pero nos pondrá todo muy complicado. Ya te digo, es un equipo muy fuerte, entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no cometer errores. Un partido complicado. Yo le decía antes de entrar en plató a Gustavo Siviero, qué mala semana he elegido. Lo que pasa es que al final uno nunca sabe, ¿no?, cuándo es una buena semana o una mala semana. Bueno, esto es precisamente así, partido a partido. Y más en una categoría tan competitiva como esta, en la que cualquiera le puede ganar a cualquiera. A nosotros nos está tocando ahora atravesar una racha negativa o un poco irregular, pero bueno, está más o menos dentro de lo previsto porque ya lo dicen los mismos jugadores, esta es una categoría complicada con muchos aspirantes, con muchos y muy buenos equipos. Nosotros no dejamos de ser unos recién llegados y nos estamos intentando adaptar lo más rápido posible. Más allá de que sea complicado el adaptarse a una categoría, no sé si Gustavo Siviero esperaba un inicio un poco más tranquilo. Es un equipo al que, por ejemplo, no hemos visto empatar. Es un equipo de contrastes este Intercity. Sí, eso es lo llamativo, porque en varios de los partidos que hemos perdido hemos hecho mérito en más de uno como para poder haber sumado, no lo hicimos. Entonces algo no está encajando, algo no se está haciendo bien porque tenemos muchos y muy buenos momentos durante los partidos, pero aquellos en los que son tan buenos nos está penalizando mucho y nos está impidiendo sumar y estar en una posición, no en una posición, sino en una situación un poquito más tranquila, porque la posición no es mala, repito, teniendo en cuenta que somos recién llegados, pero uno siempre aspira a lo mejor y esta no va a ser la excepción. Había otro periodista, no recuerdo el nombre, me decía, seguramente a Gustavo Siviero le gustaría un poquito más de tranquilidad, un equipo que le diera menos sobresaltos, que es lo que estamos acostumbrados en Gustavo Siviero y sus equipos. Bueno, yo creo que todos los entrenadores lo que quieren es un comportamiento más estable de sus equipos, que no seamos tan radicales en la victoria y en la derrota, sino que situaciones muchísimo más lógicas, más controlables, pero bueno, el fútbol no deja de sorprendernos, es un desafío el que tenemos encontrar la estabilidad necesaria para ser un equipo capaz de rentabilizar esos buenos momentos y no sufrir tanto. Tercera temporada, si no me equivoco, en Intercity. ¿Es el momento más complicado? Porque en otras temporadas también ha habido momentos difíciles. Sí, puede ser. Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados.
lo del año pasado, por ejemplo, estar 26 partidos sin perder. Incluso el objetivo era entrar en playoff y al final nos terminamos llevando la liga como campeones en un grupo dificilísimo, con muchísimos equipos también aspirantes a lo mismo, y bueno, y lo hicimos. Te repito, yo creo que un poco nos condena la historia reciente, pero tal vez lo que estamos pasando ahora es lo que normalmente o naturalmente puede pasar o debe pasar a un equipo que lleva 5 o 6 años de fundación y que permanentemente se está reinventando. Es cierto que los dirigentes siempre dicen, en la categoría que estemos tenemos que aspirar a estar lo más arriba posible. ¿Eso se traslada de otra forma al vestuario? Quiero decir, porque a cualquiera que lo vea desde fuera dirá, esta gente tiene que estar arriba. No sé si tenéis vosotros más calma o se os transmite más calma de la que a lo mejor nosotros desde fuera podemos percibir. Sí, porque a veces se malinterpreta o se malinterpretan esos dichos creyendo que hay una presión excesiva. Y lo que se está manifestando es una clara ambición de aspirar a todo, a los mejores puestos, a pelear por llevarse el premio mayor, sin que eso sea taxativamente una obligación. En cualquier caso, nuestra obligación es entrenarnos de la mejor manera, darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido, y después esto es fútbol, puede pasar de todo, pero yo creo que habla más de la ambición que de la presión porque se consigan los objetivos. Hablaba de los 26 partidos sin perder el año pasado, coincide también con un cambio de sistema. ¿No es lo habitual ver a un entrenador cambiar de sistema? Muchas veces se dice, bueno, si un entrenador ha cambiado de sistema es porque tiene alguna duda, pero hay entrenadores también que son pragmáticos y simplemente piensan, bueno, yo lo que quiero es ganar, si no me sirve así, lo tengo que hacer así. Sí, para mí la utilización de los sistemas es relativo, la verdad. A veces uno se obsesiona, o el mundo del fútbol se obsesiona a ver qué tipo de sistema utiliza este entrenador para detectar si es defensivo u ofensivo, y se puede serlo utilizando cualquier sistema. En ese caso yo no me ato a ninguno, intento encontrar la mejor disposición posible para que mis futbolistas rindan en su mejor versión, y eso es lo que hemos hecho el año pasado y lo que incluso podemos hacer esta temporada, buscar, encontrar esas sinergias que nos permitan rendir con cierta garantía, y si es en un sistema bien, y si lo tenemos que modificar y es en otro, pues bien también. Era el entrenador del Nápoles, no recuerdo ahora el nombre, el que decía hace poco, los sistemas ya no existen, lo que existe es una búsqueda del espacio. Es probable, porque te repito, a veces se corre el riesgo o se cae en el error de pensar que un sistema te da el modelo de un equipo, y no tiene por qué, porque se puede ser ofensivo con un 4-3-3 o muy defensivo, dependiendo de dónde coloques tú los futbolistas. Se puede ser muy defensivo con un 5-3-2 o muy ofensivo también, y lo importante es el uso que vos hagas de la posesión, del balón, que hay uno solo a repartirse entre 22 futbolistas, y también de la ocupación de los espacios que hagas, que es fundamental en el fútbol de hoy, es fundamental. Gustavo Sivero tiene más de entrenador español o argentino. Lo digo porque ha ejercido en España, creo que tiene una etapa también en Chipre y en Italia, pero no en Argentina. No sé si como entrenador está más formado como entrenador español o como entrenador argentino le queda algo de la cultura de su país. Mi formación es plenamente española. Yo hice el curso correspondiente aquí, mis 3 años. Me formé en la idea de entrenadores españoles, en la metodología española, en el vocabulario español o europeo, y yo me considero un entrenador español. Ahora, tengo mis raíces, hay cosas que yo las intento transmitir como uno las siente, y al final uno todavía siente sus inicios, sus comienzos, cómo se ha formado futbolísticamente en su país, y bueno, entre ese mix intento encontrar el equilibrio. ¿Pica el gusanillo de poder entrenar en Argentina en algún momento de tu carrera? Sí, seguramente. Es uno de los objetivos. Pero yo siempre digo que en esta profesión uno no entrena donde quiere, sino donde puede, o donde te lleva la profesión. Y mientras yo esté en un sitio en el que esté cómodo, esté bien, esté contento, esté desarrollando mi profesión y sienta el olor al césped, voy a estar contento, sea donde sea. En Intercity se respira mucha tranquilidad alrededor del equipo, y Argentina es precisamente todo lo contrario, sí. Es una exageración constante. Sí, nosotros somos
bueno, una sociedad de extremos en todos los sentidos, y el fútbol es un fiel representante de lo que somos, para lo bueno y para lo malo. Así que se extrañan algunas cosas, como la trascendencia que tienen, cómo se llenan los estadios, la pasión que tiene su gente, pero también hay otras cosas que no están bien y de a poquito se tienen que ir cambiando y se tienen que ir desterrando. Pero bueno, forma parte de la idiosincrasia misma de la Argentina. Es que no se vive igual en Argentina un partido que en España, en Italia o en cualquier partido o en cualquier liga de Europa. No, bueno, cada país tiene sus características, su manera de entender este tipo de cuestiones. Argentina para nosotros es una cuestión de Estado. Ya hace muchísimos meses que se está jugando el Mundial, se está jugando y bueno, somos muy apasionados, muy viscerales. Juega la selección, por ejemplo, y se para el país. Lo vivimos de otra manera, ni mejor ni peor, sencillamente distinto. Sin llegar a los extremos de Argentina, ¿a Gustavo Sivero le gusta más el fútbol de antes o el fútbol actual? Ya no me refiero al concepto de juego, que obviamente la calidad, con la preparación física, la especialización y demás, sino cómo se vive o cómo se digiere el fútbol ahora o hace 20, 30 años. Bueno, obviamente se ha ido avanzando para mejor. Las condiciones del espectáculo son muchísimo mejores, los estadios son mejores, los futbolistas están mejor preparados, hay un seguimiento más estricto, más individual de la condición de cada deportista y eso está muy bien. Por eso vemos que se alarga cada vez más los años en los que los futbolistas participan de manera activa. Hoy ya nos sorprende tanto ver un futbolista de 40, 38 o por ahí, jugando cuando antes era casi una rareza, pero sí es cierto que debemos ser capaces de sostener algunos valores como el espíritu amateur, la pasión por defender tus colores, la camiseta, por ser capaz de jugártelo todo en cada partido. Me parece que, o al menos yo no lo entiendo de otra manera a esta profesión y bueno, yo creo que eso estaría bien que se sostenga en el tiempo. Los que se han salido ganando son los jugadores que son referencia. Yo suelo bromear con que gente como Messi o Vinicius a lo mejor había durado mucho menos hace 30 años en el fútbol, porque seguramente alguna lesión le hubiera podido apartar de los terrenos de juego, tal y como se jugaba entonces. Sí, se jugaba de una manera más bestial hace algunos cuantos años. Bueno, yo tengo un hijo que tiene pasión también por el fútbol y a veces compartimos imágenes de cuando yo jugaba y me dice, papá, pero esto ¿cómo puede ser? ¿Cómo se podía jugar de esta manera? Y sí, se jugaba y sobrevivíamos y hacíamos lo que podíamos dentro de ese contexto. Pero es cierto que antes se cuidaba muchísimo menos a los cracks, se los soltaba al ruedo y bueno, arreglate como puedas y ahora se hace muchísimo más por cuidar al espectáculo y a sus actores y me parece que está bien. Y había esa eterna lucha entre, por ejemplo en Argentina, entre el bilardismo y el menotismo, que eran cosas totalmente opuestas en el mundo del fútbol. Sí, bueno, pero era como lo que te decía hace un ratito, nosotros somos muy visceral para todo, y parece que tenemos que estar de un lado de la vereda o de otra, en todos los aspectos, en el fútbol, obviamente, en la política, en religión, en bueno, un montón de cosas. Y parece ser que no somos capaces de encontrar un punto intermedio donde confluir e intercambiar ideas sin pelearnos, sin discutir o sin cada uno defender la bandera de una forma excesiva. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte o yo al menos he tenido la suerte de ver la Copa del Mundo ganada en el 78 con una manera de jugar que en su momento enamoró, pero también la del 86, el proceso de Bilardo, que nos hizo competir de una manera excepcional frente a grandes potencias y ser capaces de ganar un mundial también. O sea que cada arista tiene sus cosas positivas. En la experiencia de Gustavo Sivero como entrenador hay también un paso por Chipre y uno también por Parma, si no me equivoco, como segundo entrenador. Sí, bueno, mi primera experiencia fuera de España fue acompañando a Héctor Cooper como colaborador en Parma, perdón. Y bueno, fuimos poquito más de 2 meses y fue un máster acelerado. Y lo que me enseñó que a veces uno tiene prejuicios, pone etiquetas
cuando no corresponde. Yo me encontré un fútbol que todo el mundo puede decir, bueno, el Catenaccio son muy defensivos, solamente se dedican a destruir y no a crear, y es totalmente lo contrario. Lo que sí me encontré fue unos futbolistas muy apasionados y muy interesados por la táctica, que eso no es una cosa negativa, al contrario, ellos quieren saber o les interesa saber cómo jugar en cada momento y cómo juega el rival y qué respuestas encontrar a cada situación. Me pareció de una enseñanza tremenda, enorme, que exige a los entrenadores estar a un muy buen nivel, porque los futbolistas te lo van a exigir. Y bueno, entrenar en otro contexto, de otra manera, con otro idioma, de la misma manera que me pasó en Chipre también. Es un fútbol todavía en crecimiento, pero también que me permitió manejar futbolistas de distintas nacionalidades, soltarme con un idioma extranjero, intentar proponer y que esa idea aprenda, y bueno, un aprendizaje permanente como lo es esta profesión. Hablabas de las cuestiones tácticas, siempre se ha hablado en Italia de que era un corsé muy apretado. Decía Guardiola hace poco también, no, la táctica no tiene que amarrar al jugador, la táctica sirve para que el jugador desarrolle todas sus habilidades. A veces el concepto, por lo menos a los que estamos fuera, nos parece es erróneo lo que se suele pensar sobre los corsés tácticos. Sí, bueno, pero también estamos viviendo una época en la que hay tantísimos entrenadores y de una especialización cada vez más elevada. Entonces da la sensación de que todos tenemos que manejar al pie de la letra todos los conceptos futbolísticos, y eso, de manera casi sin pensarlo, te aleja del aspecto primitivo que tiene el fútbol. Y bueno, yo muchas veces me pregunto si no estaremos haciendo un flaco favor a los futbolistas dándole tanta información y alejándonos de algo tan espontáneo como era correr detrás de una pelota, imponerse a un rival, pasársela de la manera que sea, y bueno, pero es la velocidad en la que nos va llevando la profesión. Pero yo coincido en que quizás hay cada vez menos espacio para esos jugadores distintos para que se puedan expresar. Sí, además, ahora que el tema del scouting, del big data, del análisis de datos está tan de moda, parece que se sacan ciertos patrones, pero los equipos que triunfan son los que suelen escapar a lo que habitualmente suelen hacer, y por eso consiguen sorprender. Si no, todos los partidos acabarían en empate a 0. Sí, sería demasiado matemático todo. Y la realidad es que siempre hay un futbolista o dos o tres o una combinación entre ellos que se sale de lo esperado y que termina sorprendiendo y resolviendo un partido. Esa esencia es la que no se debe perder. No hacer un uso excesivo de toda esta información que cada vez es mayor, y saber qué es lo que necesitamos, obviamente, para llegar a un partido y no vernos sorprendidos en un 80%, pero también dar un porcentaje importante a que el fútbol fluya y que los futbolistas tengan su espacio, y que el fútbol precisamente sea de ellos y no de todo lo que estamos por fuera. ¿Es difícil el mantener el equilibrio entre esa libertad que se le puede dar a un futbolista y el orden que necesita un equipo para no verse, como decías, sorprendido? Sí, no es fácil. Especialmente partiendo de uno mismo, porque si no da la sensación de que estás haciendo menos trabajo del que toca. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Que si no estás en todos los detalles es como que no sos un buen entrenador. Y yo no sé si es tan así. Pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir actualmente. Parece ser que tenemos que controlar todo: la táctica, la técnica, la estrategia, el manejo de información, ser capaces de detectar en un vídeo lo que está pasando, resolver en el momento. Y bueno, y a veces hay situaciones que son de los futbolistas y que ellos las tienen que resolver, pero encontrar esa línea yo reconozco que es complicado, es muy difícil. Mister, de estas cosas, cuando era futbolista, Newells, Lanús, con Colón se retiró, Sabalero, sí. En España se tenía que preocupar menos. Sí. Uno cuando es futbolista llegaba una hora antes o media hora antes incluso al entrenamiento, se cambiaba, bueno, hoy qué hay, se hace esto, se acaba el entrenamiento, las 4 cosas que solíamos hacer, nos íbamos a casa y desconectábamos. Muy pocas veces estábamos pendientes de lo que iba a pasar, del rival, de qué íbamos a entrenar, cómo íbamos a hacer, salvo la información
a cuenta gota que nos daban en el club, en el cuerpo técnico. Pero yo reconozco que como futbolista, que es la mejor profesión que te puede tocar, estás pendiente no las 24 horas como lo estás siendo entrenador, eso es así. Estábamos viendo un partido en el que Gustavo Sivero hizo un gol, además, con el Alguna Lanús vez me en equivoqué. el 97. Alguna vez me equivoqué, sí. Uno buceando por internet se encuentra joyas como esta. ¿Qué queda del Gustavo Sivero jugador en el Gustavo Sivero entrenador? Bueno, yo siempre digo que el fútbol de aquí para arriba queda eternamente. Tú eres futbolista toda la vida. Lo que pasa es que el fútbol te abandona de aquí para abajo. Yo ya no puedo ser futbolista, ni mucho menos. Es más, ni me animo a meterme muchas veces en algo que podría hacer porque sé que ya no puedo. Pero yo creo que me voy a morir siendo futbolista o sintiendo eso que sentía cuando jugaba, o viendo un partido, o teniendo esa pasión por ver un buen gol o incluso un buen quite de un defensor. Esas son cosas todavía que me emocionan. Y como no puedo jugar, lo más parecido, lo más cerca que puedo estar es siendo entrenador. Entonces voy a hacer todo lo posible para seguir mejorando día a día y poder estar mucho tiempo en esta profesión que tanto me gusta. Cuando a Gustavo Sivero le recuerdan su etapa de jugador, ¿qué equipo le viene a la mente? Porque eso al final siempre hay un equipo que es en el que él se ha sentido quizás más feliz. Mira, yo reconozco que he sido un futbolista del montón, pero que he tenido la gran suerte de formar parte de grandes planteles en muy grandes equipos y en años muy puntuales. Me resultaría muy difícil destacar solo a un club, porque Colón de Santa Fe es el club donde inicié y donde me retiré, donde di mis primeros pasos como futbolista, pero luego estuve en San Lorenzo de Almagro, un salto a primera división con futbolistas enormes que me recibieron de manera excepcional, me trataron muy bien, Alberto Federico Acosta, Néstor Gorosito, Óscar Pacet, bueno, un montón. Luego de ahí paso a Newell's, también fui tratado de una manera excepcional, me tocó también vivir momentos muy gratos junto a Mauricio Pochettino, Gerardo Martino, Marcelo Escudero, bueno, grandísimos futbolistas. Luego pasé a Lanús también, vivimos una etapa histórica en el club, fuimos el plantel que obtuvo el primer título internacional de ese club, o sea que hemos quedado en la historia, y también Ibagaza, Roa, Ariel López, Oscar Mena, bueno, Héctor Cooper, dirigido por Héctor Cooper. Luego venimos a Mallorca, también me tocó vivir una época excepcional, clasificar 3 años o 2 años a Champions League, llegar a una final de Copa de Europa, cosas que quizás eran impensadas. Entonces, esa es mi gran suerte, siendo un jugador con sus limitaciones, habiendo tenido la gran suerte de formar parte de grandes proyectos y de grandes planteles y por compartir vestuario y partidos con grandísimos futbolistas. Así que yo tengo de mi paso, precisamente como futbolista, los mejores recuerdos. La última, has compartido vestuario con auténticos genios, creo que incluso con Samuel Eto'o, si no me equivoco. Sí. ¿Con qué jugador te has quedado más maravillado, sorprendido de tus compañeros? Bueno, me ha tocado también formar parte del Newell's en la época que estaba Maradona. Poco tiempo, 2 meses, porque él luego se marcha, se va a otro lado, pero bueno, no alcanza un programa para contarte todo lo que me ha tocado vivir con ese marciano del fútbol. Pero yo siempre digo que al haber jugado con Samuel Eto'o, bueno, Gerardo Martino, grandísimo futbolista, a mí el jugador que siempre me maravilló fue Ariel Ibagaza. Me parece que ha sido el futbolista más inteligente con el que me ha tocado jugar, y para mí era un espectáculo disfrutarlo cada entrenamiento y cada partido, porque él entendía el fútbol 1 hora antes que el resto y resolvía en el partido situaciones que nosotros no habíamos visto y que quizás nunca hubiésemos visto, pero él se daba cuenta y rápidamente le encontraba remedio, y para mí fue un privilegio jugar a su lado. Gustavo Sivero, te agradecemos mucho que hayas estado en Sport Alacantí, que hayamos podido charlar de fútbol tranquila y relajadamente. Otro día vienes y podemos hablar de ese genio llamado Maradona durante otros 25 minutos y a ver si lo hacemos después de una victoria
del equipo y consigues salir de esa racha irregular. Muchas Bueno, gracias. ojalá. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana más Sport Alacantí. Sean felices. Buenas noches.